Bienvenidos a su clase segunda del libro de Daniel. Ahora mismo vamos a ver el inicio de Daniel, en la vida de Daniel en el cautiverio. La primera clase que fue la biografía de Daniel, de quién es Daniel, de dónde viene Daniel, las cosas que sucedieron con Daniel, cosas así, ¿verdad? Nabucodonosor, lo que envuelve el libro de Daniel, ¿verdad? Porque habla de la historia de Jerusalén, cómo llegó al cautiverio, ¿verdad? Ahora, el tema principal es ¿qué pasó con Daniel en su inicio en la vida del cautiverio? Cuando Daniel ya estaba en Babilonia, ¿verdad? Ya Daniel estaba en Babilonia. ¿Cuáles fueron sus inicios en el cautiverio? Ya como un muchacho cautivo, un muchacho esclavizado por el imperio babilónico, ¿verdad? No babilónico. ¿Ok? Entonces, vamos a ir más adelante, dice capítulo 2 de Daniel, muy importante este capítulo. Este capítulo es muy importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque de aquí parte lo que es la clave, la llave principal. ¿Para qué? Para que nosotros comprendamos el libro de Daniel y la visión que tuvo en Nabucodonosor y por qué Dios le dio a un pecador o un impío esa visión, ¿verdad? Que envolvió la historia mundial hasta el fin de los tiempos. ¿Entienden? Esta visión es muy importante. La gente no le da a esta visión la importancia necesaria que tiene que ser. Dese cuenta de que de esta visión partieron todas las profecías que hasta han pasado y que van a pasar y que ya es al final de los tiempos. Eso es muy importante. El capítulo 2 de Daniel, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el capítulo 2? El famoso capítulo 2 de Daniel, que le da el salto al profeta que permitió salir del anonimato y convertirse en el profeta Daniel. O sea que Daniel no era profeta, bueno, era profeta llamado por Dios desde el vientre de su madre, ¿verdad? Como nosotros como llamados para servirle desde el vientre de nuestras madres, ¿verdad? Pero para entonces Daniel solamente era un hijo de la familia real, hijo de la tribu de Judá, y era uno de los hijos reales, ¿verdad? De los niños bonitos de la casa, ¿no? Pero que él estaba en el anonimato, como dice, ¿verdad? No había saltado como el profeta Daniel, ¿verdad? Entonces, el capítulo 2 de Daniel nos revela a nosotros que cómo Dios saca del anonimato al profeta Daniel y de qué manera lo hizo, ¿no? Dice Daniel, nombrando, dice el profeta Daniel permitió salir del anonimato y convertirse en el profeta Daniel. Antes solo era Daniel de la tribu de Judá. Y después de haber revelado este sueño, que lo nombraron por profeta Daniel, nombrado sabio, una persona respetada en Babilonia. A él lo nombra por el don de Dios en su vida. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, lo nombró sabio en toda Babilonia. O sea, de ser nada, llegó a ser el segundo en el reino de Babilonia. Ahora, tomando en cuenta un par de puntos en esta historia, vamos a tomar en cuenta un par de puntos en esta historia. ¿Ya? Todos conocemos la historia del sueño de Nabucodonosor. Daniel todavía era un joven, puesto que llegó a Babilonia de unos 17 años, más 3 años de entrenamiento, es decir, que Daniel andaba entre los 20 y 23 años de edad, cuando reveló el sueño al rey Nabucodonosor. Era un muchacho, ¿no? Cuando le reveló el sueño a Nabucodonosor. Daniel llegó, según los historiadores, llegó alrededor de 17 años a Jerusalén, ¿no? Pues digo, a Babilonia. Y si llegó de 17 años a Babilonia, la historia cuenta de que Nabucodonosor sitió Babilonia, o sea, sitió Jerusalén por 10 años. 10 años. Entonces, Daniel fue un joven que vivió, la verdad, una vida bien, bien difícil, ¿no? En su juventud, de ser hijo del rey, vivir en el palacio, a ser esclavo, ¿no? Porque aunque lo tengan, es no su casa, ¿verdad?
Pero bueno, Dios lo saca del anonimato, ¿verdad? Lo convierte en profeta y Nabucodonosor lo nombra como, Dios lo saca como profeta y Nabucodonosor lo nombra como sabio en Babilonia. En la edad de Daniel rondaba, según los historiadores, de entre los 17 a 20 años. Es decir, cuando llegó tenía 17 años, ¿verdad? Y fueron 3 años de entrenamiento, que cuando los escogieron, que les enseñaron la lengua babilónica, la caldea, ¿verdad? Les enseñaron la cultura, les enseñaron la escritura, el lenguaje, cómo se mueven, cómo eran los babilonios, para que ellos aprendieran a moverse como se mueven los babilonios, ¿verdad? Pero la Biblia dice de que Daniel nunca se contaminó. Él aprendió, pero no se contaminó, ¿verdad? Así como hacemos a veces nosotros, vamos a un lugar y rápido nos contaminamos, llegamos y ya comenzamos a hablar como hablan ellos, así, y Daniel no hizo eso. Aprendió la cultura, ¿verdad? Aprendió el idioma, aprendió su forma como eran ellos, pero no lo vivió, ¿verdad? Ok. Entonces, Daniel andaba entre los 20 y 23 años de edad cuando reveló el sueño al rey Nabucodonosor. Muy importante esa fecha, ¿no? Ok. Dice, Daniel se presenta a los sabios más poderosos de la época. En el capítulo 2 del libro de Daniel dice que el rey mandó a llamar magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que expliquen su sueño. Todos conocemos el sueño que tuvo Nabucodonosor. Si nosotros vemos arqueológicamente, incluso estamos hablando de arqueología, ¿verdad? En la arqueología nosotros vemos esta figura. Eso fue encontrado en Babilonia, donde antes existía Babilonia, lo que ahora es Irak. ¿Ya? Lo que ahora es Irak, antes era Babilonia. Entonces, fue encontrado estas piedras, ¿verdad? El que está a un lado es Nabucodonosor y el que está abajo se supone, ¿verdad? Se supone que sea Daniel, al delante de Nabucodonosor cuando habló a revelar el sueño, ¿no? Vean que nosotros arqueológicamente podemos comprobar cosas, ¿no? Dice, la palabra mago, escuche bien esto, la palabra mago en esa época era utilizada para nombrar a los principales sacerdotes y maestros de Egipto, ¿verdad? Eso lo vemos que a donde en Génesis 41:8 y Éxodo 7:11. Astrólogos traducidos como encantadores y que también se podía referir en hebreo como encantadores de serpientes, que también se puede traducir como encantadores de hechiceros. Es decir, lo que era la brujería, los astrólogos, gente que leía el tarot, gente que leía las cartas, gente que le tiraban huesos, los dados, gente que leía los astros, las nubes, las estrellas, se eran llamados astrólogos. Y bueno, en nuestro tiempo, ¿verdad? Hay astrología, y la astrología no es... La astrología es el estudio, ¿verdad? El estudio de los astros, ¿verdad? No tiene nada que ver con la brujería y no tiene que ver nada con el escanto, con nada, ¿verdad? Pero la astrología es el estudio de los astros, es decir, los astrólogos lo que hacen es estudiar el sol, las estrellas, las constelaciones, la luna, todo eso, ¿verdad? Entonces eso no es malo, ¿verdad? Entonces, en los tiempos antes de Jesucristo, sin existir esos grandes telescopios y tecnología que hay ahora, existían astrólogos que sabían la medición de los planetas y todo eso, ¿verdad? A esos también se les relacionaba con los magos, encantadores y así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había magos encantadores que convertían las varas en serpientes, como lo vimos, como se ve en el libro de Génesis. Cuando Moisés saca de Egipto al pueblo de Israel, ¿verdad? Vemos nosotros que los magos que hay ahí convierten en serpientes, eso es algo real que sucedió. Entonces ellos eran magos, y entonces dice, estos eran los que recogían hierbas para encantamiento, es decir, como antes no existía, esto era ¿cómo se llama eso? Que esa gente naturista. Los naturistas, los que creaban las medicinas con la hierba y todo eso, también se les llamaban sabios
No les llamaban doctores, se les llamaban sabios, o se les llamaban o magos. Estos guardaban registros muy cuidadosos babilónicos de astrología, guardando el movimiento de los planetas y cometas, fases de la luna y como principio objetivo determinar la influencia que estos dioses podían ejercer en los hombres y las naciones. Esta gente, los babilonios, la cultura babilónica es algo bien tremendo, bien interesante, les voy a decir, porque la cultura babilónica, ellos eran bien avanzados. Ellos tenían cuenta de cómo los planetas, cómo se movían, que a dónde iba a estar el sol, a dónde iba a estar la luna, a dónde iba a estar esto en tal fecha. Ellos eran precisos en las fechas. Cuando iba a pasar un cometa, ellos sabían que ese cometa iba a pasar en tal fecha, en tal momento, de allí, por ese lugar, porque guardaban registros de años atrás, de sus antepasados, guardaban registros, como diciendo, en tal fecha este astro se movió tanto, en tal fecha el astro se movió esto, en tal fecha el astro se movió esto. Todos ellos sabían de que en tal fecha iba a haber luna llena, que en tal fecha iba a haber el cuarto menguante y así. Así como nosotros, ¿verdad? Pero que nosotros no sabemos medir eso. Nosotros no, porque vemos la luna. Ellos sabían exactamente cuándo iba a pasar. Pero eso era una medición, ¿verdad? Que ellos guardaban. No es que ellos adivinaban qué iba a hacer en ese momento, sino que ellos guardaban registros. Y por los registros ellos sabían cuándo iban a pasar las cosas. Eran bien inteligentes, verdaderamente. Dice, dato histórico. A partir del año 747 a.C., se fueron transmitiendo unos registros muy precisos, a su vez cuidadosamente anotados en el Almagestro de Ptolomeo en el siglo II después de Cristo. De forma que el astrólogo babilónico Naborinamu, 500 años antes de Cristo, pudo calcular la duración del año 365 días, 16 horas y 15 minutos y 41 segundos, con un solo error en exceso de 26 minutos y 55 segundos. ¿Ven? Cuando nosotros contamos nuestro calendario, que decimos con 365 días, que el sol, la tierra gira alrededor del sol por 365 días, ¿verdad? Supuestamente la tierra la tierra gira alrededor del sol, ¿verdad? Y ese giro alrededor del sol lo hace por 365 días en el año, ¿verdad? Eso es un año. Eso lo calculó este astrólogo babilónico 500 años antes de Cristo. Fue calculado por este astrólogo llamado Naborinamu 500 años antes de Cristo, y ese fue tan preciso que lo calculó con horas, minutos y segundos. Eso es un dato histórico real, ¿ya? Entonces, y un astrólogo babilonio posterior llamado Kidimu, en el año 390, solo 110 años más tarde, antes de Cristo, hizo alguna medición aún más precisa que las conocidas en el siglo IV después de Cristo. Sin tener telescopios de alta tecnología, sin tener todo lo que tiene la NASA ahora, ellos hacían esto porque medían, tenían sus aparatos, sus formas de medir, ¿verdad? Entonces, para que te des cuenta que estos astrólogos, ¿verdad?, no eran brujos de algún tipo de brujo que la gente piensa, sino que eran matemáticos. Algunos de ellos sí eran brujos, que invocaban el nombre de otros dioses. La situación era de que estos astrólogos consideraban de que ellos estudiaban estos astros, la luna, el sol, la estrella, Júpiter, Plutón, todos estos planetas. Ellos los estudiaban y ellos consideraban a estos astros, consideraban dioses. Por eso los estudiaban. Entonces, por eso es que de ahí nace la religión babilónica.
Dice, entonces, astrólogos sabían leer algo que se le conoce como un año sideral y el año tropical. Dice, con esto ellos sabían medir exactamente el movimiento del sol, la luna, las estrellas, sabían medir la posición de un astro, desde cuándo a cuándo iba a volver a su lugar ideal. Mire qué interesante. Original, y de esta manera podían medir o como ellos decían, predecir con precisión los eclipses de sol y luna. Es decir, que los astrólogos siempre han existido, nada más que antes eran practicando de diferente forma a los astros. Se les veía como dioses y por eso se le adoraba, y de ahí los signos del zodiaco. De ahí salieron los signos del zodiaco. O sea que los signos del zodiaco, en verdad, los astrólogos de aquel tiempo los crearon. ¿Por qué los crearon? Los crearon como dioses. ¿Por qué? Si nosotros vemos los signos del zodiaco, tienen a la diosa Atenas, se forma arriba, ¿verdad? Se forma Cáncer, se forma el Sagitario, se forma Leo, se forma todo eso. Esas son figuras que se forman en las estrellas, forman en el cielo. Por medio de esas figuras ellos saben dónde están. Por medio de esa figura ellos saben qué día es, qué hora es, qué tiempo es, que si va a haber esto, que si va a haber lo otro, ¿verdad? Por medio de las figuras que se forman en el cielo. Entonces, pero como ya hablamos, ellos, si ustedes vean la figura que nosotros tenemos ahí, ellos tienen arriba una esfera y tienen como luces así, ¿verdad? Es como que ellos están adorando cada figura. Es decir, porque hay ciertos meses, es que aquí nacieron las figuras del zodiaco. En el mes, por ejemplo, yo no sé verdaderamente, pero digamos en el mes de Leo, en el mes del signo Leo, ¿verdad? En el mes que sea, en ese mes es donde más se ve el signo en el cielo, es donde más alumbran esas estrellas, alumbran más, porque por el movimiento del sol, ¿verdad? El sol les pega más fuerte y de esa manera alumbran más. Entonces dicen, este mes es Leo, este mes es tal, porque ese mes alumbra más. Entonces, por cada el mes que alumbraba más y era de Sagitario, lo que sea, entonces ese mes adoraban a ese Dios. Los signos del zodiaco, los 12 signos del zodiaco, son 12 reyes, estos 12 dioses. 12 dioses que adoraban en aquel tiempo babilónico. Entonces, el signo zodiacal nació en el tiempo neobabilónico. ¿Okay? Por eso es que los cristianos, nosotros evangélicos, no deberíamos nosotros andar diciendo yo soy Leo, yo soy Casi, yo soy Leo. No, sí. Sí, ¿verdad? ¿No ves que le preguntan? Nosotros decíamos, sí, yo soy Sagitario, pero en el mes de noviembre, Sagitario, Capricornio. Y ve que esta gente que lee en el horóscopo, que le dicen a uno que te va a ir bien, que te metió el otro en el futuro, eso es por sacar dinero, ¿verdad? Porque eso es mentira. Eso es mentira. Pero ellos sí sabían medir, de verdad, no la vida de la gente, porque la vida de la gente solo Dios la sabe, pero ellos sí sabían medir en qué fecha iba a salir esa estrella, en qué fecha, en qué momento esa estrella iba a alumbrar más. Interesante, verdaderamente. Son cosas que Dios crea verdaderamente, porque los astros Dios los creó. Dice la Biblia de que Dios creó los astros. Dice que al principio Dios creó todos los astros y creó todas las cosas que están en el cielo, ¿verdad? La estrella, el sol, la estrella, la luna, los dos astros más grandes, estrellas. Dios los creó. Pero no está el significado como de pero ya la gente, como la inclinación que uno se debe a eso. Es que la gente que le da diferente, ¿verdad? Lo ve de otra forma, pero Dios lo creó con algún propósito, por adornar el cielo, por algún, incluso por medio de las estrellas. La gente que va en los barcos antes se llaman por medio de las estrellas. No necesariamente decir que ellos veían una constelación formada de este lado, del norte o del sur de los dedos, dijo, vamos para el norte. Veían la constelación formada de este lado, vamos para el sur. Entonces era como una brújula, una guía para ellos. Ahora la gente lo ve de otra forma, pero ¿verdad?
Dios le da su manera de cosas. Okay. Daniel superior a los astrólogos. Dice, este era el tipo de personas sabias que tenía Nabucodonosor en su corte, y a este tipo de personas fue que Daniel tuvo que enfrentarse en un juego. ¿Usted se imagina a un muchacho de 20 años que se vaya a agarrar así a hablar de sabiduría con un científico además? Así le tocó a Daniel. Personas que sabían de lo que estaban hablando, ¿me entienden? No eran personas que les habían contado, ellos sabían de lo que estaban, eran personas inteligentes, sabias de verdad. Daniel se enfrentó con ellos, pero lo bueno acá, ¿verdad? Que nosotros vemos que Daniel no se enfrentó él solo. A Daniel lo estaba ayudando el Dios que lo salvó. Por eso es que él triunfó. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Dice, y este tipo de personas es que Dios dejó en vergüenza para respaldar a su profeta. Y así comienza el ministerio del profeta Daniel, interpretando el sueño quizás de los más importantes de la historia del mundo. Tanto para Israel, para el mundo pecador y para la iglesia de Jesucristo. Okay, vamos a hacer un repaso de lo que hemos estado hablando. Vamos a hacer un repaso de lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Qué ustedes me pueden hablar sobre lo que hablamos sobre el capítulo 2 de Daniel? ¿Qué hablamos de esto? ¿Qué ustedes me pueden decir? Él estaba en el anonimato, que lo tenían, tú sabes, no lo reconocían como un profeta como tal. Ajá. Vemos que era un muchacho de 17 años. Joven de 17 años. A ver, hermana Raiza, ¿qué me puede decir? Dice que tuvo 3 años de entrenamiento y prácticamente comenzó su ministerio entre los 20 y los 23 años. Un joven, ¿verdad? Sí. Ok. El sueño al reino. ¿Qué fue lo que lo sacó del anonimato a él? ¿Qué fue lo que lo sacó a él del anonimato? Al revelarle el sueño. sueño. ¿Verdad? Porque ellos decían, nosotros decían, revélame, háblame, tú sabes. Ajá. Y él solamente le oró a Dios y Dios le reveló a él lo que... Dios le reveló a él. Exacto. Para que, ¿verdad? Exactamente. Ahí entonces Nabucodonosor dijo, espérate, que este sí es... Este es el que sabe. Lo hizo sabio y lo puso en un lugar privilegiado. Sí. De 23 años, muchachos, él era el segundo más grande en la corte del rey. Porque mismo le dijo, que era muy difícil como que se revelara, tú sabes, un sueño. Claro. Porque yo puedo soñar un sueño, pero tengo yo que contarlo para que se sepa lo que es. Ahora, si alguien viene y me dice, tú soñaste esto, o el Señor me mostró esto, ahí pues ya dice, ¿verdad? Ahí es diferente. Ok, estamos bien ahí. ¿Qué podemos hablar de Daniel? Se presenta a los sabios más poderosos de la época. De lo que hablamos de ahí. Dice que el rey Nabucodonosor mandó a llamar a los astrólogos, todos los encantadores, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Quiénes eran estos astrólogos? ¿Quiénes eran estos sabios? Pero ¿quiénes eran? Verdaderamente eran brujos, así como la gente piensa que eran brujos, que tiraban a humo, que hacían. ¿Qué eran ellos? Eran encantadores. Sí, pero... Los magos. Sí, pero que solamente eso eran ellos. Dice que eran sacerdotes. Recordemos que eran personas que sí eran magos, ¿verdad? Algunos eran magos, otros eran astrólogos, otros eran científicos, pero que no eran solamente personas que practicaban brujería, como digamos, eran gente inteligente, ¿verdad? Eran gente sabia. Que sabían. Claro, o sea, eran gente que sabían matemáticas, sabían ciencias,
sabían cultura, gente que era muy inteligente, no era gente cualquiera. La Biblia dice que eran astrólogos y eso, ¿verdad? Pero la historia, que la misma Biblia lo corrobora, nos da cuenta de que ellos no eran cualquier O sea, persona. que no es malo, la astrología no es mala. No, ajá, No es claro, pero que ellos no eran, no todos, ¿verdad? A lo mejor algunos de ellos eran de los grupos, Sí, ¿verdad? Que claro. daban humo y Como así, decir ahora, invocaban hoy a en día. Satanás y cosas. Como decir que hoy en día que estamos Pero verdaderamente muchos de ellos no, muchos de ellos eran matemáticos, científicos, doctores. Si ya leímos acá de que ellos, como leímos por acá, que ellos sabían medir los tiempos, ¿verdad? Sabían calcular el tiempo conforme Sí, se por movían los astros. O sea, eso no es de brujería, eso es ciencia, ¿verdad? Eso no era brujería, eso era ciencia, pero por lo tanto, ellos no podían tampoco adivinar el sueño del corredor, porque no existe una regla, ¿verdad? No existe algo, pues, por dónde empezar. Ellos podían darle una interpretación al sueño, sí, porque si usted me cuenta el sueño a mí, yo le voy a dar una interpretación, pero que sea eso. La cosa es que yo le diga a usted, sin usted contarme a mí, eso, ahí está la cosa, ¿verdad? Estamos bien entonces, estamos bien por ahí, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué podemos hablar sobre? Aquí, acá. Los astrólogos, ok, aquí era el tipo de persona, o sea, vemos nosotros que a Daniel no se le fue fácil, ¿verdad? No se le fue fácil enfrentarse a estos señores, a estos astrólogos, ¿verdad? Entonces, seguido, vemos a nosotros estas figuras. No sé si ustedes son tan familiarizados con estas figuras, ¿verdad? Pero ¿qué dice el título? La Biblia profetiza el futuro del mundo y los imperios que llegarían. Qué interesante es esto. Yo quiero que ustedes se lleven en su mente, en su conocimiento, hoy día, ¿verdad? Algo muy importante y muy bonito. Dios le reveló al profeta Daniel, a un muchacho, lo que iba a pasar hasta el final de los tiempos. El último. Dios le revela, pero no solamente a Daniel, porque el sueño no se le dio a Daniel. ¿A quién se le dio el sueño? El sueño no se lo dio Dios a Daniel. Dios se lo reveló a Daniel, pero no se lo dio a Daniel. ¿A quién le dio el sueño Dios? Al rey Nabucodonosor. Dios le dio. Él buscó a los astrólogos para que los astrólogos le dieran la interpretación. O sea, no solamente la interpretación, sino que le dijeran lo que él había soñado y que le dijeran la interpretación. Pero dése cuenta, Dios le revela a un rey mundano. Porque Dios hace como él quiere. Dios le revela fíjate que esa palabra que usted dice, Dios hace como Él quiere, yo personalmente como yo predicador, no la veo así. No lo comparto. Porque Dios hace las cosas de una forma ordenada. De una forma ordenada. Pero ese es mi punto, mi forma de ver. No vamos a hablar de eso. Esa es mi forma de ver, ¿verdad? Verdaderamente. ¿Verdad? Porque no comparto mucho tampoco cuando la gente dice, es que Dios hace cosas de loco. Dios no es loco y no hace cosas de locos. Sí, pero le digo que yo no comparto eso porque verdaderamente Dios se rige por medio de su misma palabra, su propia palabra. Entonces Dios ni hace cosas de locos y ni hace cosas así a lo loco. Todo hay un control, todo lleva un control, todo lleva un orden exactamente. Porque Él exige un orden en nosotros. Y si Él existe un orden, el primer ordenado es Él. Entonces, aquí vamos a ver algo muy interesante nosotros. Lo primero es eso. Dios le revela a
a un rey impío, a un mundano, un rey mundano. Ese rey no era ni judío, ni hebreo, ni descendiente de hebreo. Ve que usted puede decir, bueno, pero pudo haber sido descendiente de alguna tribu, pero se fue por ahí y se hizo mundano. No, él no era descendiente de nadie, él era descendiente, Nabucodonosor incluso era descendiente de Nimrod. Nabucodonosor era descendiente de Nimrod. ¿Y sabe quién era Nimrod? ¿Verdad? Nimrod era descendiente de Canaán, uno de los hijos de Lot, pero uno que fue rechazado. Ok. Dice, la Biblia profetiza el futuro del mundo y los imperios que llegarán. ¿Está bien? Entonces, como vemos ahí, vemos la figura de qué? De el sueño que tuvo Nabucodonosor. Si nosotros vemos en el lado izquierdo, vemos unos nombres, ¿verdad? ¿Cuáles? Vemos Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma y Roma dividida. Todo eso pasa en una cierta cantidad. Porque se acuerda que hablamos en la primera clase sobre la profecía que iba a ser el futuro cercano, futuro próximo y el futuro que es el futuro el lejano, que es ya lo último de los tiempos. Entonces, estamos hablando de Babilonia, el imperio medo-persa, Grecia, Roma y Roma dividida. Todos estos imperios, nosotros si les buscamos información, los vamos a encontrar en los libros de historia. En los libros de historia. Hay libros de historia que hablan sobre estos textos, en qué fecha, quiénes eran los reyes, quiénes eran los generales, contra quién pelearon, a dónde fueron las guerras, a dónde perdió quién, a dónde, cómo, quién perdió a dónde. Todo eso está en la historia secular. Nosotros en la Biblia lo que hacemos es corroborar o confirmar lo que la Biblia dice. Mire, los libros de historia lo que hacen es confirmar lo que la Biblia dice. ¿Verdad? Entonces, en la parte derecha vemos nosotros que en el reino babilónico, ¿cuál es la figura que está a la par del reino babilónico? ¿Qué figura es? Es una cabeza, ¿verdad? Uh-huh. La cabeza, ¿verdad? Entonces, esa cabeza es de oro. Esa cabeza es de oro, ¿verdad? Cabeza de oro. Y después de la cabeza, ¿qué es lo que hay ahí? Un león. Un león. ¿Ves que hay un león con alas? Okay. Más abajo está otro imperio llamado ¿qué? El Medo-Persa. Medo-Persa. ¿Verdad? Y están los hombros y el pectoral. ¿Verdad? Ese hombro y pectoral ese material es un material de ¿qué? De plata. ¿Ah? Y a la par de ese material que tenemos, a un oso, simbolizando al reino de los medos y los persas. Grecia, si nosotros vemos el reino griego, el imperio griego, son las faldas, ¿verdad? Esa falda estaba hecha de bronce. Y a la par de ahí vemos nosotros un animal que es un leopardo con 3 cabezas y alas y 6 alas. Vemos nosotros las piernas, ¿verdad? Que es Roma, el imperio romano, ¿verdad? El imperio romano. Vemos nosotros al lado, vemos a un león, un leopardo, es una bestia que tiene ese montón de cabezas, ¿verdad? Y tenemos por último a Roma dividida, que vendrían siendo los pies mezclados con hierro y barro. ¿Ves? Se le dice Roma dividida porque como tiene
está mezclado, el barro y el hierro está mezclado, ¿verdad? Pero el barro y el hierro no se mezclan, no se unen, porque es barro y hierro. Si usted lo pone, se puede pegar, pero no está unido en verdad, solamente está así junto, pero no está unido, porque el barro y el hierro no se pueden unir. Entonces, vemos nosotros de que todos estos reinos tuvieron un tiempo, una fecha, y tienen también un símbolo, ¿verdad? De cómo era ese reino, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vemos la cabeza de oro, si nosotros vemos la cabeza de oro, ¿qué representa el oro? ¿Qué representa el oro? ¿Qué representa el oro? El oro representa la realeza, ¿verdad? El reino, el rey, la realeza. Entonces, esa cabeza de oro de Babilonia representa ¿a quién? A Nabucodonosor, al rey histórico de Babilonia. Miren, Nabucodonosor II, 605 al 562 antes de Cristo. Fue la fecha que él reinó. Nabucodonosor tuvo enfrente de Babilonia en el 605 y el 562 antes de Cristo. ¿Verdad? Y es representado, ¿por qué? Por un león con alas. Un león con alas. ¿Por qué? Daniel le dice a Nabucodonosor: a ti, oh rey, Dios te ha hecho rey de reyes. Entonces, por eso está representado por un león, porque el león, ¿qué es? El rey de la selva, ¿verdad? Entonces, representado por un león con alas, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros, la cabeza dorada representa al rey de Babilonia, que era Nabucodonosor II, ¿verdad? La cabeza dorada representa al rey Nabucodonosor II, ¿verdad? Al igual que representa al león, ¿verdad? Vamos a quedarnos hasta ahí por ahora y vamos a ir después del break.